nutrido el eje temático, ¿sí? ¿Está? No se pierdan en detalles, hagan sus resúmenes, ¿sí? Bueno, para no robarles más tiempo, vamos a iniciar nuestras clases del día de hoy, ¿sí? Bueno, ¿qué tal? Yo voy a ir, ¿se ve ya mi escritorio por lo menos? ¿Qué tal? María Eugenia, ¿me puedes decir si se ve mi escritorio? Realmente se ve solamente tu rostro, profe. Ya, ahí. Todavía. Bueno, ahí chicos. Ahora está empezando a compartir ya la pantalla. Ahora sí. Bueno, Módulo de perfecto, micología, sí. excelente. Buenos días a todos. Vamos a empezar entonces. ¿Cómo hago para que esto desaparezca acá? Ahí nomás le voy a poner. Y esto. Ajá. Bueno, la idea, estamos cercanos a la mitad del año. Nosotros somos la promo 22, así es que apuntamos a estar vestidos así dentro de 2 años básicamente, ¿verdad? Hoy hablaremos de que en el tracto respiratorio eh, nosotros lo dividimos en vías aéreas superiores y vías aéreas inferiores o bajas, ¿sí? El límite para decir cuál es, a partir de dónde estamos para vías aéreas superiores y vías aéreas inferiores es nuestra laringe, ¿verdad? Y las vías aéreas superiores incluyen la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. Entonces, todo lo que es vías, fosas nasales, eh, sistema la parte sinusal, la buena neumatización, la cavidad bucal, el oído, las amígdalas, faringes y laringes incluye todo lo que es vías aéreas superiores. Por debajo de la laringe está la tráquea, ¿sí? Y ahí empiezan nuestras infecciones virales, nuestras infecciones ya sea o afecciones patológicas bajas. Y recordar que el bronquio fuente derecho es más corto y se divide en dos, de los cuales el segmento superior se responsabiliza, ¿verdad?, de realizar el intercambio gaseoso del lóbulo superior y el bronquiolo inferior lo hace con el lóbulo medio y lo hace con el lóbulo inferior. Cada uno de estos lóbulos tienen además varios segmentos pulmonares. Existen 10 segmentos pulmonares alimentados por por los bronquios secundarios. Y ahí se van dividiendo también en árboles, en bronquios secundarios más pequeños hasta llegar a los alveolos. Estos segmentos son muy importantes y recordar también que como este bronquio es más corto, normalmente cuando tenemos cuerpo extraño es más frecuente que sea en el lóbulo derecho, en el segmento inferior, en el lóbulo inferior, segmento superior. Entonces, para que lo tengan presente, acá existen 10 segmentos en totales en el lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior. El bronquio fuente izquierdo es más pequeño. Esto recordar
que lleva todo lo que es la ventilación a los dos lóbulos principales pulmonares izquierdos, que son el superior y el inferior. Esto es para mirar un poquito anatomía y recordar que existen dos formas de llegar al acceso respiratorio cuando tenemos problemas para realizarlo por las vías aéreas superiores y cuando tenemos gravedad en pacientes. Cuando tenemos una extrema gravedad, usamos la membrana cricoidea, ¿sí? Que es un procedimiento que se puede hacer de emergencias. Y cuando tenemos urgencias, cuando es algo programado, ahí se usa la traqueostomía. Entonces, todo eso que nosotros aprendemos, que son los accesos, cuando existen dificultades de llegar hay obstrucción de las vías aéreas superiores por una emergencia, de forma urgente uno llega a través de la lámina cricoidea acá. Y cuando es programada, se hace traqueostomía. ¿Ok? Bueno, nosotros ahorita mismo vamos a empezar a hablar de las infecciones que afectan a las vías respiratorias altas. Y que ahora, por ejemplo, María Eugenia, cuando yo te pregunte a qué nivel se presentan las infecciones de vías respiratorias altas, ¿qué me vas a responder? Y definitivamente no es pulmones por encima. Es por encima, porque vías aéreas bajas es los pulmones. Bueno, y el lugar anatómico, ¿cuál sería? La laringe. Entonces, La laringe, doctora, sí. bueno, vamos avanzando. Entonces, recordar que lo más común en los niños son los resfriados comunes. Según dice la literatura en nuestro libro, que es una de las afecciones más comunes que afectan a todos los niños menores de 5 años, que un niño que es una de las infecciones de las vías respiratorias superiores más frecuentes, que normalmente cursa con rinorrea y obstrucción de las vías respiratorias, la obstrucción nasal, por el aumento de la rinorrea y también por la congestión nasal. Estos dos síntomas son los síntomas principales del resfriado común. Normalmente el resfriado común no es habitual que curse con síntomas sistémicos como cefalea, mialgia, fiebre alta. Puede existir la fiebre, pero la fiebre no es muy alta. Debido a la anatomía que está en contacto con la mucosa sinusal, muchas veces existe o puede ser conocida también como rinosinusitis o rinofaringitis, porque uno al evaluar fosas nasales ve que el niño presenta congestión nasal, mira boca y ve que las faringes están congestivas sin que las amígdalas estén hipertróficas. La epidemiología dice que podríamos cursar con este tipo de infecciones durante todo el año. Son más frecuentes nomás en la etapa de otoño y fines de la primavera o sea, fines del invierno y primavera y el otoño, ¿sí? Los niños pequeños presentan, como les dije, al menos 6 a 8 episodios anuales y dice que de estos niños de 6 a 8, de los niños que presentan episodios respiratorios, pueden haber un 10 a 15% que inclusive puede superar más de 12 episodios al año. O sea que recuerden eso, por eso es que se le conoce a los niños como mocosos, porque todo el año, todo el tiempo están con moco.
Los niños que acuden a guarderías son niños que están expuestos más frecuentemente y dice que un 50% de los niños que acuden a guarderías están más expuestos a presentar estas infecciones que los que están al cuidado de otras personas en su casa. La etiología es diversa, pero los más frecuentes son los rinovirus. Existen más de 200 rinovirus conocidos que pueden ser responsables del resfriado común. Están luego los coronavirus, que no son diferentes a los que producen el SARS-CoV-1, SARS-CoV-2, ¿sí? Después, que son los más comunes y que no tenían, recuerden también, el coronavirus es un virus diferente, o sea, las cepas diferentes al SARS-CoV-2 y SARS-CoV-1 son virus a los cuales los niños están expuestos periódicamente, anualmente, y suelen cursar con episodios benignos. Eh, Cuadros un poquito más intensos tal vez podrían presentar sibilancias, evolucionar a bronquiolitis o tal vez un cuadro más severo. Después también el virus sincitial respiratorio, que es el virus más frecuente en sobre todo en la edad de menores de 2 años o menores de 5 años, también podría producir un resfriado común. Pero recuerden que este virus es más importante en la patología llamada bronquiolitis. Otro virus también muy conocido del resfriado común es esto, van a escuchar mucho el metapneumovirus. Y los virus gripales y paragripales que son conocidos como virus que producen cuadros respiratorios altos. Un virus no menos importante es el adenovirus, que puede presentar diferentes tipos de presentaciones, de tipo benignas como el resfriado común, hasta cuadros severos como bronquiolitis severa. eh, También puede presentar choque, una viremia, una sepsis por virus, muy importante. Y el adenovirus tiene una particularidad. Normalmente nosotros decimos, este probablemente es adenovirus, porque se caracteriza por tener una fiebre faringoconjuntival. ¿Qué quiere decir eso? El niño viene a la consulta, está con ojos rojos, congestivos, eh, tiene mucha congestión nasal, y se acompaña de secreción ocular. Entonces, por el tipo de síntomas que presenta, uno podría inferir también que estamos enfrente de tal o cual agente infeccioso. Y después están los menos frecuentes, que son los enterovirus, el responsable de la herpangina, el Coxsackie, que también te da una fiebre que se caracteriza por conjunción, o sea, congestión ocular, y también puede tener rash. Y recordar también que puede ser sarampión, RAS y síntomas gripales. También se habla que la poliomielitis podría presentar este tipo de síntomas al inicio y causar luego sus efectos más graves, que son las meningitis virales o meningitis aséptica. Hablamos ya que las manifestaciones clínicas, sobre todo, dependen de la edad. Sabemos que a menor edad la congestión nasal siempre va a ser más importante, ¿sí? Y como las vías respiratorias de los niños pequeños y los lactantes son más pequeños, se obstruyen con mayor facilidad. De ahí que el tratamiento de elección siempre es aspirar, y lo ideal es que las aspiraciones se realicen siempre con alguna solución salina para no realizar aspiraciones en forma seca. Recordar que la conexión de las trompas de Eustaquio, del conducto auditivo, no están aún o sea, están aún horizontalizadas, no son como las del adulto. Por eso es que las infecciones de vías respiratorias llamadas resfrío común
Las complicaciones más frecuentes pueden ser la sinusitis o la otitis. Los síntomas se inician muy rápido, por eso es que en las guarderías enseguida todos los niños se contagian. Una vez que están expuestos al virus, en 1 a 3 días, ellos ya presentan la infección vírica. En más del 75% de los niños puede tener tos. Esta tos puede persistir hasta 2 o 3 semanas. Entonces, toda vez que la tos no limite el sueño, toda vez que la tos no evite que coma, hay que explicar esto a los padres y sobre todo ahora que la tos es un mecanismo de defensa, no conviene medicarla y no está indicado normalmente, ¿sí? Y los síntomas siempre se limitan a las vías respiratorias altas. Si existen más eh, órganos o sistemas tocados y el paciente está más alterado en su estado general, quiere decir que tendríamos que buscar otros agentes infecciosos o hay algo más, ¿sí? Normalmente el diagnóstico es clínico, no un resfriado común no debe ser sometido a hemograma, radiografías. Hay que tratar de realizar una adecuada contención de la familia y explicarle que es un cuadro que va a durar entre 2 a 3 semanas, que normalmente es benigno, que la fiebre puede presentarse en las primeras 24 a 48 horas, que normalmente te va a preguntar el papá, ¿y mi hijo va a volver a tener fiebre? Sí, va a volver a tener fiebre, pero esa fiebre se va a ir espaciando. Es lo que le vamos a explicar al papá. Eh, los diagnósticos diferenciales podríamos empezar a dudar si cuando la tos es más persistente después de 3 semanas que hay. Puede ser cuadros infecciosos o no infecciosos, ¿ok? Entonces, eh, esa es la responsabilidad del pediatra inicialmente. El tratamiento, leyendo nuestro libro de Nelson, leyendo algunos otros documentos, el tratamiento del resfriado común solamente es de soporte y preventivo. De soporte en el sentido de tratar de eh, decirle a los padres que normalmente los tratamientos antihistamínicos que se usan, mal llamados antigripales, no son muy recomendables porque muchos de ellos tienen efectos adversos como eh, depresión respiratoria y muchas veces la respuesta es directamente proporcional a, o sea, la dosis de los antihistamínicos. Muchas veces un niño tiene mayor probabilidad de reaccionar a dosis menores y otros a dosis mayores. Y está totalmente contraindicado en menores de 2 años, luego dice la literatura. Pero nosotros a veces en la consulta médica encontramos cosas que no son adecuadas. Por ejemplo, pacientes de 6 meses que acuden a la consulta y nos dicen eh, que ya están en el tratamiento con el famoso Analer, que es la clorfeniramina. Y la persona que indica este tipo de tratamiento son personas que no se toman la molestia de leer y que no se toman y no tienen miedo porque no saben los efectos colaterales y que no están indicados en menores de 6 meses. Entonces, fácilmente uno al ver este tipo de tratamiento sabe con qué tipo de colega está lidiando. Recuerden también que no está bien expresar comentarios en contra de los colegas. Cuando viene pacientes así, lo ideal es hablar con los padres, decir que en este momento no recomendamos, que lo ideal es tratar de hacer tratamiento de soporte, como hacer que los niños duerman con cabecera alta, aspirar las secreciones, la buena hidratación. Si el niño no tiene una buena hidratación, y sabemos que la mamá o vive muy lejos, es un niño que tal vez tengamos que observar más frecuentemente. Con respecto al tratamiento antiviral y antibiótico, no tienen valor, salvo que estemos enfrente de una influenza A o B,
que existen antivirales para las influencias. En caso de un dolor extremo, podríamos usar los AINES, el paracetamol y el ibuprofeno. El paracetamol para disminuir el dolor y el ibuprofeno y también podemos usar como efecto antifebril. No, demasiado fuerte. Y también podemos usar el antiinflamatorio, el ibuprofeno. Y como les dije, el uso antihistamínico discutido, sobre todo en menores de 2 años. En mayores de 2 años, tal vez para darle, y mayores de 1 año, que están muy comprometidos, con bastante congestión, se podría valorar por 24, 48 horas. Y también el uso de antitusivos están discutidos. Las complicaciones más importantes son secundarias al contacto en esa área. Podría ser entonces otitis media, sinusitis y asma. Bueno, eh, a ver, quisiera que alguien hable un ratito. César, ¿qué podés redondear de esta primera etapa de las infecciones respiratorias altas? César Sánchez. César, sí, a ver, Fabricio, si es que César escribe en los mensajes que no tiene no tiene micrófono, me avisas, vas a ser mi colaborador. No hay nada escrito de él en el chat. Fabricio, Olá, doutora, bom dia. ¿qué tal, Fabricio? ¿De dónde te escuchamos hoy? ¿Estás por Asunción? No, Eu no, estou por Sarrone, Asunción, ya, muy bien, cerca de la facultad. cerca de Palácio de Justiça. Espectacular. ¿Te vas a la facultad caminando? ¿En bici? Assim mesmo. Muy bien, me encanta. Fabricio, no escribió nada César, está conectado, tiene problemas con el micrófono, ¿no? César Sánchez. Bueno, chicos, acuérdense que todas E estas quantos... interacciones que nosotros tenemos durante las clases también son importantes. Bueno, Fabricio, ¿qué podés redondear sobre esta primera etapa del resfriado común? Qual é a pergunta, doutora? ¿Qué me podés decir? Por ejemplo, ¿cuál es el agente más frecuente del resfriado común en los niños? Lo mais frequente são os virales. Muy bien. Y entonces, indicar antibióticos no tiene mucho valor. Não, não, Muy nunca. bien. Otra cosa también que quiero recordarles a todos, que las infecciones virales pueden tener secreciones amarillentas por 10 días, que una secreción amarillenta no está relacionada con infecciones bacterianas, para que lo sepan. No es que veo moco amarillo, ya le voy a hacer un antibiótico para cubrir eso, ¿sí? Eso también lo tienen que tener presente, ¿sí? Bueno, está. Muchas Doctora, gracias, Pablo. ¿Sí? ¿Con quién hablo? doctora, discúlpame, sí, María Eugenia otra vez. Te Sí. quiero hacer una consulta. Yo le conocía a una doctora que tenía una criatura de 2 años aproximadamente, o tres, bueno, relativamente pequeña, pero ella era médica. Vos sabés que cada vez que la nenita tenía dolor de garganta o síntomas de resfrío se le daba corticoide. Y yo no soy muy aliada, o sea, no estoy muy a favor del uso, por ejemplo, de corticoides a largo plazo por cuestión de que también es inmunodepresor, pero no sé, leyendo ahora, escuchando tu clase me doy cuenta, no me parece que haya sido la solución.
Bueno, esto es para que veamos, chicos, que tenemos que leer para poder hacer bien las cosas y no hacer las cosas porque escuchamos que tal o cual doctor lo hace. Eso para que sepan nomás. Bueno, Jorge Peralta, ¿cómo estás? ¿Estás por ahí? Jorge Peralta. María José Hola, doctor. Carballo. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué Sí, recordás de de los senos respiratorios? Por ejemplo, acá en la diapositiva, ¿qué dice? ¿Con qué senos ya nacemos y que están todos formados? y ¿Podrías el leerme? nacimiento. Sí, ¿se me escucha? Sí, se te escucha súper bien. Ok, entonces los senos etmoidales y maxilares ya están presentes al nacimiento. Solo los primeros están neumatizados y los maxilares lo terminan a los 4 años. Los senos esfenoidales existen a los 5 años, mientras que los frontales los terminan de desarrollarse de los 7 a los 8 años. Súper bien. Bueno, entonces, esta patología empieza a cobrar importancia a partir de los 4 años en adelante. Probablemente si viene alguien y nos dice, este niño de 1 año tiene una sinusitis, lo más probable es que ese diagnóstico no sea correcto, ¿sí? Porque la neumatización completa es aproximadamente a los 4 años y los frontales ya sabemos que terminan por desarrollarse en la etapa escolar entre los 7 y 8 años. Entonces, para tener presente esos datos, ¿sí? Vamos a hablar entonces ahora de una patología muy frecuente, que son las sinusitis agudas, ¿sí? La sinusitis aguda, por definición, sabemos que es la inflamación de uno o más de los senos paranasales que se asocian principalmente a mucosidad, a moco. Por eso es que se conoce como rinosinusitis. Y normalmente el paciente te dice, yo siento como si fuera que se cae de acá de mi cerebro moco. Y sí, es eso lo que está pasando, ¿sí? Y también muchas veces las infecciones, el paciente tiene dolor, en donde solemos ver que tienen dolor y se dice, tiene dolor en los senos, en los puntos dolorosos sinusales. Se realiza compresión en la región frontal, acá supraciliar, y también en los maxilares, y suele haber dolor porque puede haber hasta una reacción, una periostitis, ¿verdad? Hay dolor porque todo eso está inflamado, ¿sí? Porque no está correctamente neumatizado por la presencia del líquido, por la presencia de moco. También es importante que sepamos que los niños te dicen también que su dolor de cabeza es muy fuerte, sobre todo cuando miran para abajo, ¿sí? Porque ahí las vías respiratorias no se neumatizan bien, entonces también cae el moco y a veces te dicen, ay, se me cayeron como pelotitas de moco, te dicen. Y sí, porque eso pasó la infección aguda, se solidificó y se expulsa de esa forma, ¿sí? Eh, y son una vez que uno presenta una infección sinusal, las recaídas, las recidivas, las reinfecciones son bastante frecuentes luego de un resfriado común. También le tenemos mucho miedo a la sinusitis porque entre el seno esfenoidal y etmoidal solamente existe una fina lámina, que es la lámina papirácea, por la cual por contigüidad las bacterias pueden ingresar al sistema nervioso central y producirse complicaciones como los abscesos cerebrales. ¿Ok? Bueno, entonces podemos clasificar a las sinusitis como sinusitis aguda, cuando los síntomas son menor de 30 días,
subagudas cuando son entre 30 y 90 días, las crónicas cuando son mayores a 3 meses, y se habla de sinusitis recurrente cuando se tienen más de 3 episodios en menor de 3 días, ¿sí? Que tienen apenas intervalos de 10 días de curación, vamos a decir. Pero las sinusitis recurrentes muchas veces se da por deserción del tratamiento. El tratamiento de la sinusitis son tratamientos prolongados de los antibióticos. Entonces, eso hace que los pacientes no tengan adherencia, no se apeguen a los tratamientos prolongados. Entre los gérmenes más frecuentes de la sinusitis, por lejos los más importantes son el Streptococcus pneumoniae y el Haemophilus influenza tipo B. Esta bacteria, sin embargo, es una bacteria que ha caído bastante por el hecho de que existen vacunas que nos protegen, sobre todo contra el Haemophilus influenza tipo B. Y entonces, este 30% se comparte con los hemófilos influenza no tipables, ¿sí? Que no están incluidos en la vacuna. A ver, por ejemplo, María José Carvalho, ¿en qué vacuna se encuentra el hemófilos influenza tipo B? Majo, En la vacuna antineumococo, doctor. esta es la neumococo, ¿sí? ¿Cuál es la vacuna que se aplica en nuestro país contra esta bacteria? La penta. La penta es para este más. La penta tiene No hemófilos recuerdo entonces, doctor. influenza tipo B, tiene hepatitis viral B, ya son 2, y la DPT es difteria, tétanos y pertussis. Esta es la quíntuple o penta que nos aplicamos en Paraguay, ¿sí? Entonces, en la penta o quíntuple está el componente contra el Haemophilus influenza tipo B, ¿ok? ¿Se acuerdan ya todos? Giovanna, en Paraguay, Giovanna San Paulo, en Paraguay, ¿qué tipos de vacuna contra el neumococo tenemos? Que se llama PCV13. Y ayer estábamos viendo que en Brasil se aplica la de 10 valente, ¿sí? Entonces, si tenemos estas vacunas, es de esperarse en los momentos correctos, es de esperarse que tal vez este tipo de infecciones sean menores o sean menos frecuentes, ¿ok? El otro germen importante también es la Moraxella catarrhalis, los estafilococos coagulasa negativa y los estreptococos alfa y beta hemolíticos, que son muy importantes productores de enfermedades de la cavidad bucal. ¿Sí? Cuando tenemos la epidemiología dice que estas infecciones bacterianas siempre se presentan después de un resfriado común, ¿sí? Y cuando tenemos tos persistente de más de 3 semanas, deberíamos investigar esta patología, ¿sí? Con respecto a la fisiopatología, dice que existe un bloqueo de lo que es el correcto intercambio gaseoso, ¿sí? Esto evoluciona a congestión de toda la mucosa respiratoria. Empiezan a aumentar las secreciones, se retienen las secreciones, se espesan, hay alteración del intercambio gaseoso, hay daño de la mucosa y del ribete respiratorio, de los cilios respiratorios. Este
debido a esto hay un cambio en la estructura, en la anatomía debido a las infecciones. Y este aumento del líquido, ¿qué es lo que hace? Es un caldo de cultivo para que las bacterias que mencionamos acá se procreen, ¿sí? De ahí es que hablamos siempre que existe el líquido que fue el caldo de cultivo para que progresen estas enfermedades. Y ahí es un círculo vicioso de la infección que si no tomamos medidas con un antibiótico adecuado, se cronifica, ¿sí? En lo que respecta a los síntomas, tenemos que los síntomas en niños menores de 10 años es la rinorrea persistente, uno de los más importantes. Purulenta puede ser hialina, serosa, cualquier tipo de secreción persistente por más de 3 semanas. Inclusive la tos mayor a 3 semanas, que es de predominio nocturno, dice. La fiebre, la halitosis, esto es característico también lo de la halitosis, y lo que habíamos dicho, la descarga retronasal. Debido a la descarga retronasal hay náuseas y vómitos. En cuadros severos, cuando todos los senos paranasales están muy comprometidos, hablamos que estamos enfrente a una pansinusitis y muchas veces los otorrinos tienen que entrar a drenar esa sinusitis para mejorarla, porque con el tratamiento antibiótico nada más no vamos a mejorarlo. En los adolescentes los síntomas pueden ser similares, pero pueden presentarse edemas, periorbitaria, que esto puede ir también a una infección secundaria llamada celulitis periorbitaria o inclusive la orbitaria, y como hablamos también, accesos cerebrales. Hay una hipersensibilidad sinusal, hay dolor a la percusión de los molares superiores, dice, y también habíamos hablado de la presencia de los dolor a la compresión, ¿sí? Dice que existe algunos criterios diagnósticos para sospechar de sinusitis. Si tenemos dos mayores y uno menor, deberíamos estar ya atentos y sospechar que estamos enfrente a esta infección. Y nuestro libro dice que los síntomas mayores podrían ser secreción nasal anterior purulenta, secreción posterior purulenta o coloreada, o no coloreada, pues ya hablamos, la congestión nasal, obstrucción, dolor a la presión facial, la alteración de la percepción de los olores, y la fiebre, que puede ser una fiebre no muy alta. Los síntomas menores, se habla de la halitosis, dolor dental, tos, la fiebre, desgano, cefalea, para que lo tengamos presente. Y esto ya sabemos que puede evolucionar a crónica. Tenemos síntomas respiratorios, el edema periorbitario, la cefalea y dolor a la percusión de los molares. Expresiones de los niños que presentan sinusitis, la forma de diagnóstico, siempre un correcto interrogatorio. La persistencia de los síntomas respiratorios, estar atento, tos y rinorrea persistente, fiebre. La rinorrea ya quedamos que podría ser de todos los tipos. Si queremos hacer un cultivo de las secreciones, dice que no es muy práctico. ¿Qué otro método, María Eugenia, te parece que podemos hacer para hacer? María Eugenia Rivarola, estabas muy participativa hoy. Vamos, te pregunto otra vez. Por imágenes, ¿qué te parece que puedo pedir para el diagnóstico? ¿La doc se me escucha? Sí, se te escucha. Si cae a la consulta en tu consultorio, ¿qué te parece que podrías pedirle también? En cuanto a imágenes para la Sí, sinusitis, ¿no? sí.
Mm, una radiografía podría servir, una TAC. Ambas, pero actualmente las guías hablan solamente de tomografía como la primera elección y si no contamos entonces con una radiografía. Emily Custodio, ¿cómo, si te acordás de las clases de imágenes o la clase de otorrino, cuál es la incidencia para pedir una radiografía para poder ver los senos paranasales? Emily, La incidencia, ¿cómo me preguntas, doctora? ¿cómo yo escribo la orden para pedir una radiografía de senos paranasales? ¿Cómo vamos a pedir, cómo vamos a escribirlo? Yo estoy, te dice, estás en la guardia y te dice tu compañero, Emily, hace la orden de la radiografía. ¿Cómo vas a pedir? De una radiografía de los senos paranasales anterior-posterior. Normalmente las incidencias que se piden, creo que lo habrán mencionado los otorrinos, son fronto mesoplaca y naso mesoplaca. O sea, fronto para que te puedan ver los senos frontales y la naso para ver los senos maxilares sobre todo, ¿sí? Porque tenemos que ser específicos porque no todos los radiólogos, o sea, no, el que te hace la imagen no siempre es un radiólogo, son técnicos muchas veces y no siempre son personas que tienen mucha experiencia. Entonces hay que ser claros en lo que se pide. Y otra cosa, siempre cuando pedimos un estudio diagnóstico de imagen, se tiene que poner la edad del paciente y la sospecha diagnóstica, ¿sí? Porque entonces el colega, el personal de blanco que ve el pedido, ya sabe qué queremos nosotros buscar, ¿entienden? ¿Sí? Entonces, acá habla de que, por ejemplo, miren esta radiografía. Evidentemente, estos espacios maxilares no están correctamente aireados. Acá aparece un parcheado y acá ya no veo luego el otro maxilar, ¿sí? Entonces, las radiografías de senos paranasales podemos ver engrosamiento de la mucosa mayor a 4, ¿sí? Hay opacidad, ¿vieron? Acá no vemos que está, acuérdense que el aire se ve negro, acá no se observa. Y con respecto a cuando la sinusitis es crónica, ya los espacios pueden estar disminuidos, ¿sí? Por los efectos repetitivos, ¿sí? Y esto es debido al engrosamiento de la pared. Bueno, vamos avanzando. Este es un algoritmo de cómo ir evaluando a nuestros pacientes que tenemos alta sospecha de que estamos enfrente de una sinusitis. Son pacientes que sobre todo tienen persistencia o no mejoría de cuadro respiratorio mayor de 10 días, ¿sí? Entonces, eh, es muy interesante. Y acá, por ejemplo, porque este es nuestro libro de Nelson, evidentemente no menciona la imagen por radiografía, sino la tomografía primero y luego una resonancia, ¿sí? Esta es el gol estándar. Entonces, si con la tomografía nos hizo fácil, tenemos el diagnóstico, avanzamos al tratamiento. Si no, se avanza a una resonancia, porque como ya dijimos, todo está ahí cercano, podemos encontrar varios tipos de evoluciones, ¿sí? Los cultivos no son algo que se haga en forma rutinaria porque significa aspirar el moco y normalmente es un proceso invasivo. Por eso no es un procedimiento normal. Si yo le hago un hemograma, probablemente, eh, Fabricio, te pregunto otra vez a vos,
¿Qué podría yo encontrar en un hemograma? Porque recordemos que es un paciente que va a tener infección de vías respiratorias altas. Perdón, infección bacteriana. ¿Cómo esperas encontrar el laboratorio? Sim, doutor. Os glóbulos blancos alterados, como leucocitoses, Muy bien. neutrófilos. Muy bien, aumento de los leucocitos y aumento de los neutrófilos. ¿Y cómo van a estar los reactantes de fase aguda, que son la PCR, que es la proteína C reactiva? ¿Cómo te parece que va a estar? E vão estar alterados também, vão estar aumentados, doutora. Muy bien, aumentados. Esa es ¿sí? Y normalmente cada laboratorio tiene un valor de referencia diferente. Normalmente el valor de referencia es 6 miligramos por decilitro. Y las infecciones bacterianas tienen valores superiores. La dosis, de acuerdo a los agentes que vimos, el agente de primera elección va a ser la amoxicilina, ¿sí? Pero las dosis son altas, ¿sí? Normalmente no se usa dosis bajas para el tratamiento de la sinusitis. Se usa dosis alta entre 80 a 100. Esto es para que ustedes lo sepan. Esta dosis es la dosis que aparece en eh, nuestro libro de Nelson, para que lo tengan presente, ¿sí? Pero todo sería muy fácil si si no existiera alergias a estos medicamentos a veces. Pero si existe este tipo eh, de hipersensibilidad o de alergia a la amoxicilina, tenemos otras opciones como la levofloxacina. En nuestro medio actualmente no hay levofloxacina ya en el mercado vía oral, pero hay personas que nosotros, lo que en Asunción, lo que tenemos más cercano de un país es Clorinda, ¿verdad? Y de ahí solemos traer, eh, las personas que pueden, ¿verdad? Podrían ir a buscar la levofloxacina vía oral. Y la dosis es así misma como dice ahí, de entre 10 a 20 miligramos kilopeso día. ¿Cuánto es la duración del tratamiento? 10 a 14 días. ¿Sí? 10 a 14 días. Esa es la duración del tratamiento, ¿sí? ¿Está? Después otras opciones son la clindamicina. Existe clindamicina, acuérdense, por vía oral, tampoco nos contamos en otro medio o hay en determinados lugares y situaciones. También puede ser la amoxicilina con ácido bulánico o sulbactam, cuando hay a dosis más altas, cuando hay resistencia. Una opción que no hay tantas ya en el mercado, pero existen todavía algunas presentaciones farmacéuticas de ampicilina con sulbactam. Uno de los inconvenientes es que la dosis es cada 6 horas, por eso no hay de repente adherencia al tratamiento, pero sobre todo de las cuidadoras, de los tutores que son los padres, es muy difícil mantener una medicación cada 6 horas, imagínense, por 14 días. Apenas llegamos, ¿verdad? Y las guías americanas hablan que se podría estar usando 2 dosis diarias, ¿sí? Que están discutidas también. Normalmente en las escuelas de patologías infecciosas recomiendan todavía realizar cada 8 horas, ¿sí? Otra opción es cuando hay dificultades con la vía oral, la ceftriaxona a 50, la cefotaxima entre 100 a 200 miligramos de dosis, entonces para tenerlo presente. Esto es cuando le ingresamos al paciente al hospital. Los ingresos pueden ser por motivos que paciente luce grave, luce tóxico, no se alimenta, entonces por eso lo internamos, ¿sí?
De este lado, senos paranasales limpios y libres, y de este lado los senos paranasales donde hay un engrosamiento de la pared, la presencia de moco, ¿sí? Los orificios se obstruyen por el edema y también puede ser por el moco. Y el líquido que se acumula, que ya sabemos que puede servir como eh, ser responsable del, eh, ese era el caldito de cultivo que habíamos dicho, ¿sí? Bueno, ahora otro tema muy importante, los pacientes con estridor. También es una patología muy frecuente en niños menores de 5 años sobre todo, ¿sí? Ok. Normalmente se debe a una obstrucción de tipo infecciosa del área supraglótica. Acá tenemos estridor inspiratorio, ¿sí? Eh, en este grupo están involucradas la epiglotis, la epiglotitis, o sea, los órganos afectados producen epiglotitis, también son secundarias a la anafilaxia, puede ser secundario a un acceso retrofaríngeo, una laringomalacia, malformaciones craneofaciales o tumores. Y la que está en el área glótica pueden ser laringotraqueitis o CRUD. Una reacción de anafilaxia también nos da este tipo de infecciones, traqueitis, traqueomalacia, ¿sí? O las estenosis secundarias a intubación. Estos dos son los que más nos importan en este momento. También recordar que existen, que la obstrucción por cuerpo extraño también es una probabilidad y que no debemos descartarlo. El estridor puede ser agudo, entonces en el grupo de los estridores agudos tenemos la laringotraqueobronquitis, la epiglotitis, los cuerpos extraños, y cuando es crónico se puede deber por la laringomalacia. La laringomalacia es básicamente una fragilidad de todo el árbol respiratorio, sobre todo de la laringe y la tráquea, probablemente por falta del desarrollo de la musculatura lisa. Y esto, cuando el niño logra ganar peso y de un desarrollo completo, suele verse superado entre los 1 año, 8 meses a 2 años. Luego se supera. Pero mientras el niño se encuentra en estas condiciones, puede presentar cuadros severos de obstrucción. Esos son reactivadas no solamente por situaciones de estrés, también por procesos infecciosos, ¿sí? Y esta, la laringomalacia, normalmente el niño ya lo presenta desde el nacimiento, ¿sí? Con ayuda del otorrino se hace el diagnóstico, que se exacerba, como dijimos ya, por irritabilidad, por el llanto. Entonces, y como les referí, ya cumpliendo cercano a los 2 años suele desaparecer por el desarrollo completo de la musculatura lisa respiratoria, ¿sí? Con respecto al CRUD, al verdadero CRUD, se ve por infección del segmento superior de la tráquea y la laringe. Es muy frecuente en los niños entre 6 meses y 3 años. Los responsables más frecuentes son los virus del parainfluenza tipo 1, 2 y 3, seguidos de influenza A y B, el famoso virus sincitial respiratorio, el rinovirus. Recuérdense que el rinovirus da más cuadros leves, por eso es que no es el primer agente infeccioso. Se acompaña primeramente de un cuadro tipo coriza, un resfriado común, para evolucionarle después a una tos perruna con un llanto ronco, disfónico, un estridor respiratorio. La epiglotitis es una urgencia infectológica y respiratoria.
Normalmente el niño ingresa también en el grupo etario es entre 2 a 6 años. El agente, normalmente los responsables de las epiglotitis, a diferencia de la laringotraqueotitis o CRUD, son las bacterias, sobre todo el Haemophilus influenza tipo B, ¿sí? Y ahora ya sabemos que probablemente este tipo de eventos ya no lo ven y no lo vemos porque el Haemophilus influenza tipo B, nuestros niñitos antes de llegar a los 2 años ya tienen 3 dosis contra esta bacteria que es suficiente para disminuir la cantidad de cuadros severos relacionados a la influenza tipo B, que son las neumonías, las meningitis y este tipo de infecciones respiratorias altas. El paciente viene con moco, con tos tifónico, con sed de aire, está ronco. Como decía uno de nuestros profesores, el portero ya hace el diagnóstico, el perceptor ya hace el diagnóstico, te dice que era antes el responsable que nos hacía el RAT, en la primera evaluación ya nos hacía el portero, el perceptor y nos decía, nos venía a decir al médico de la guardia, doctora, a ese le tenés que atender, tose como perro, se pone azul, entonces es una urgencia, ¿sí? Esto puede evolucionar a cuadros severos de insuficiencia respiratoria y llevar a paciente a requerir asistencia respiratoria mecánica. Y luego están los cuerpos extraños, que son muy frecuentes en los niños pequeños, que se meten cualquier cosa en la nariz, pilitas, los granos de las pulseras, antes eran de los rosarios, como cada vez que se usan menos rosarios son de las pulseritas y producen obstrucción. La forma de sospechar de un cuerpo extraño es que siempre la afonía y la tos es algo de implantación brusca. No es que el niño ya estaba con un cuadro respiratorio y luego va evolucionando a esto. Es un cuadro severo de implantación brusca. Y acá ustedes pueden observar que la punta del lápiz, como se suele decir, o la flama de la vela, la entrada de aire es finísima. ¿Ven? En la laringe. Y acá la burbuja de aire y hace un stop. ¿Ok? ¿Ven, verdad? Bueno, existen muchas escalas para valorar la gravedad de las laringitis, del CRUD, del niño con el estridor. Lo importante no es que ustedes lo sepan de memoria, pero sepan que para el CRUD se usa la escala de Taussig. Y ya tengo en mi teléfono, porque ustedes en su teléfono lo tienen. Entonces ya entran en la carpeta de escala de Taussig y ven, el niño tiene estridor moderado. Entonces 2 puntos. Tiene entrada de aire disminuida, otros 2 puntos, ya son 4. El color luce todavía normal, no, tiene cianosis, entonces ahí ya son 7 puntos. Le miro y veo que tiene retracciones porque no entra aire, hay esfuerzo para entrar el aire, entonces son 2 puntos, ahí tenemos 7, 8, 9. Y luce ansioso, más 2 puntos, 11 puntos. Entonces, eso me da una escala de gravedad de moderado. Entonces, sé que ese niñito necesita una atención inmediata. Entonces, la escala, los scores de gravedad nos ayudan para tomar conducta ante ese tipo de niños. Y recuerden que el niño que les presenté más o menos tenía un score de severidad moderado, 11 puntos. Y ese niño es un niño que no puede ir a casa, evidentemente, que probablemente no respondió a la primera línea de tratamiento. Nosotros le tenemos que recibir, tenemos que ver su estado nutricional, de hidratación. Sí. Siempre lo más importante es ver si el niño está o no hidratado, realizar dexametasona. Normalmente en los CRUD, en las laringitis, el tratamiento con dexametasona es una sola dosis, no se hace en forma
rutinaria y a horario. Si no mejora con una sola dosis, ese niño no revierte luego de su dexametasona y hacerla la epinefrina nebulizada, que es la famosa adrenalina, y que la dosis máxima es de 5 ml, o sea, 5 miligramos, que son 5 ampollas, probablemente este niño requiera una hospitalización y de acuerdo al intensivos, ¿sí? Vamos avanzando, después tenemos el coqueluche. El coqueluche o tos convulsa es producido por el labor de Bordetella pertussis, que es una bacteria gram negativa, ¿sí? Es un cocobacilo gram negativo, ¿sí? Responsable de la enfermedad conocida como Bordetella pertussis. El responsable del coqueluche entonces es la Bordetella pertussis, pero existen otros agentes infecciosos que presentan síntomas similares a la coqueluche, que por ser tan similar es una Bordetella parapertussis y bronquiséptica. También el micoplasma, que es un agente bacteriano atípico, las clamidias, neumonía y traqueocomitis, y los virus sobre todo, que siempre son muy importantes. Los factores de virulencia están dados por la presencia de los componentes bacterianos, que la toxina lo que hace es eh, estimular a la leucocitosis. Normalmente es una leucocitosis importante, que a veces se habla que es una reacción leucemoide que puede tener 30.000, 60.000 blancos, pero el predominio es de los linfocitos, ¿sí? Este es uno de los componentes de la bacteria que la ayuda para inhibir a la reacción de los macrófagos, y la neoglutinina, que realiza lesiones en el epitelio respiratorio. Bueno, ayúdame, Emily. ¿Cuántas fases dice que tiene el síndrome coqueluchoide? Custodio, Emily Custodio. ¿Cuántas fases? Sí, acá dice. 3 fases. Bueno, y la primera fase, ¿cuántos días dura y qué síntomas tiene? Mm, ¿Qué dice ahí? ¿Podés leer? ¿Ves De bien? coriza, fiebre Sí, y tos seca. muy bien. Que habla que es la fase de mayor contagiosidad, ¿sí? Sí. Después, Después tiene eso dura 2 semanas, dice, ¿sí? 1 a 2 semanas, sí. Sí. Después, la fase de estado paroxística. Es de 2 a 6 semanas y tiene tos paroxísticas seguidas de gallo inspiratório, vômitos pós-tos, cianosis y lagrimeo. Y después tiene la fase de convalescencia, que es de 2 a 3 semanas y el tos disminuye gradualmente. Bueno, es la fase de convalescencia, queridos estudiantes. Esa inclusive puede durar hasta 6 semanas. Lastimosamente la tos, así como dice acá, es lo último que se va y disminuye gradualmente. Y puede tener todavía exacerbaciones de tos hasta 6 semanas después. O sea que la enfermedad, si acá esta dura 2 semanas y son ya un mes, más 6 semanas, otra vez casi 3 a 4 meses, responsable de síntomas respiratorios por la tos coqueluchoide, ¿sí? Por la coqueluche, ¿sí? Existen Doctora, complicaciones, ¿sí? ¿Escucho? una consulta. ¿Qué sería coriza? Coriza es la congestión nasal, ¿sí? Ah, ok, ok. Gracias. Rinorrea, congestión nasal, ocular. Coriza, resfrío común, vas a ver cuando lees los textos, ¿sí? Bueno, y Sí, saben genial. que esto puede complicar con varias cosas. A veces los accesos de tos son tan importantes que uno ve la cara de los niñitos, tiene todo un
puntillado rojo, hacen microhemorragias, sobre todo cuando son niños muy blanquitos, se ven más. La carita tienen lleno de, parecen petequias, pero lo que son, sinceramente, son microhemorragias, hemorragias pequeñas, y por eso vemos en toda la cara. También pueden dar hemorragia subconjuntival, otras infecciones o complicaciones bacterianas pueden ser las otitis o las neumonías, las presencias de convulsiones, que son la famosa encefalopatía secundaria a la tos convulsa. Y en niños, de acuerdo a su edad, en los lactantes pueden presentar apneas, que es muy frecuente, inclusive en los episodios de apnea de darle síntomas de muerte súbita. El tratamiento de elección siempre son los macrólidos. Existen criterios para sospechar que la tos sea paroxística, el estridor. Esto se ve sobre todo en menores de 6 meses. Entre 6 a 11 años, tos de 14 días. Bueno, ya vimos, a ver, ya tenemos tos de 14, de más de 2 semanas, diagnóstico diferencial, ya tenemos sinusitis, ahora tenemos coqueluche cuando son niños más grandes, ¿sí? No son los síntomas similares a los menores de 6 meses. Y que la tos sea en acceso, paroxística, es característica. Y en los mayores de 11 años y adolescentes normalmente, tos de más de 14 días, ¿sí? ¿Qué hago yo? Hablamos que el hemograma puede tener leucocitosis. Yo les dije que se habla de reacción leucemoide a 30.000 blancos, a veces mayores a 30.000, lo que les dije, las reacciones leucemoides, pero los linfocitos son los que están más en más cantidad, ¿sí? Después se puede hacer cultivo, se puede hacer la PCR, pero la PCR se hace por aspirados, también se puede hacer serológicos. Sigue siendo nomás un poco caro, por eso muchas veces